Los invitamos a pasar al salón para continuar con este segundo y último panel del seminario Orden Público Económico y Nueva Constitución. A continuación, iniciaremos nuestro segundo panel titulado Descifrando el Enigma. ¿Cuál será el orden público económico de la nueva Constitución? El cual será moderado por el decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, Carlos Frontaura. Intervendrán en este panel los siguientes invitados: Miguel Ángel Fernández, abogado de la Universidad Católica, director del Departamento de Derecho Público y del Magíster en Derecho del ELEM en esta universidad, doctor en Derecho por la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Público con mención en Constitucional de esta misma Casa de Estudios. Javier Couso, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y del directorio de la Corporación Expansiva, además de profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Y por último, Ramiro Mendoza, abogado de la Universidad de Chile, ex Contralor General de la República entre 2007 y 2015 y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tal como lo señaláramos durante el primer panel, cada uno de los expositores presentados contará con 10 minutos para desarrollar su ponencia, luego de lo cual habrá un espacio de conversación dirigido por el moderador. Se considera un espacio final de preguntas por parte del público, quienes pedimos que las hagan por escrito, o va a haber también un espacio para hacerlas de forma verbal. Entonces damos inicio al segundo panel. Don Carlos Frontaura. Buenos días, bienvenidos a los que llegaron hace un rato y bienvenidos también a los que estábamos desde más temprano. Vamos a partir entonces, como decía el presentador, en esta segunda pregunta que pretende este panel, que es preguntarse sobre cuál podría ser ese orden público económico de una nueva Constitución. Y lo vamos a hacer, las exposiciones las voy a seguir el estricto orden que está acá. Entonces vamos a dejarle primero la palabra al profesor Miguel Ángel Fernández para que nos comente su visión al respecto. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a CLAPES y particularmente a Felipe Larraín, a su equipo, por la invitación a continuar en el análisis del tema constitucional que ya viene haciendo CLAPES hace más de un año o un año y medio. Recuerdo el primer seminario al que nos invitó, porque me parece extraordinariamente importante que desde la Universidad Católica seamos también parte de esta discusión y de este debate. Yo quisiera formular tres cuestiones previas, casi diría yo metodológicas, y luego entrar un poquitito más a la pregunta que nos hacen nuestros anfitriones, ¿no? ¿Cuál será el orden público económico en la nueva Constitución? La primera consideración previa es que a raíz de la pregunta parece que la premisa es que vamos a tener nueva Constitución, de una u otra manera en algún momento en los próximos años probablemente. Y yo creo que, al menos desde el punto de vista del realismo político, me parece sensato hacerse esta pregunta y probablemente preguntarse acerca de otras materias también que deban estar o puedan estar en la Constitución, y creo que es positivo, con independencia de que uno pueda apoyar o no apoyar o considerar correcto o incorrecto haber iniciado un proceso constituyente de la envergadura del que se está llevando a cabo, pero es indudable que estamos en medio del proceso constituyente. Y por lo tanto creo que hay que contribuir a la reflexión de lo que esa Constitución será. Abandonar un poco las discusiones acerca de los procesos y las formas y entrar en los debates de contenido. Una segunda precisión es que cuando Felipe Larraín y su equipo me invitó a participar a propósito del orden público económico en la nueva Constitución, mi primera reacción fue decir, bueno, ¿cuál va a ser cuál es el orden público económico del gobierno, que es el que está promoviendo y llevando adelante este proceso? ¿Cuál es ese orden público económico que tiene en mente la presidenta Bachelet? Y entonces uno se va a los pocos, lo decía Felipe Larraín, documentos o instrumentos que algo explican respecto de esto, comenzando
por el programa de gobierno y por algunos otros informes publicados o antecedentes publicados y algunos libros o algunos artículos que se han publicado. Estoy pensando concretamente en el otro modelo, ¿no? Por ejemplo, para tratar de descubrir cuál va a ser el orden público económico que va a plantear la presidenta Bachelet. Pero me resistí a caer en esa tentación porque la propia presidenta ha planteado que ella va a enviar un proyecto de reforma constitucional dentro de un año o algo así, sobre la base de las bases ciudadanas, es decir, de lo que surja el proceso de deliberación pública, que, como decía el ministro Burgos, está pronto a comenzar. Y por lo tanto resulta todavía más difícil suponer o imaginarse qué es lo que van a surgir de esas bases ciudadanas del debate en cabildos acerca del orden público económico y de cualquier otra materia en la Constitución. Y por eso que yo he preferido más bien, y el mayor detalle va a estar en el texto escrito, naturalmente, creo que en ese contexto es útil mirar qué es lo que ha venido ocurriendo en materia de orden público económico para tratar de pensar qué es lo que va a ocurrir entonces cuando se plantee el debate en el próximo Congreso Nacional acerca de esta materia en la nueva Constitución. Y sin ir muy lejos, nosotros sabemos cuáles fueron los antecedentes o el contexto que tuvo presente la actual Constitución para diseñar, como lo hizo, los principios y normas generales en materia de orden público económico, particularmente aquellos que estableció como derechos en el artículo 19 y algunas otras reglas que aquí se han mencionado, como la iniciativa exclusiva, como la autonomía del Banco Central, etcétera. Tuvo en mente fundamentalmente y tuvo presente fundamentalmente que parte de la crisis institucional de 1973 arrancó de una crisis económica y podría, usando una expresión que puede discutirse, pero solo a título de referencia, un cierto agotamiento del modelo de desarrollo económico que se había venido implementando en Chile desde los años 50 o desde mediados del siglo XX. En esa propuesta constitucional que se hace en el texto original de la Constitución, se configuraron un conjunto de principios y normas que son los que después el legislador, la administración, la práctica operativa de la Constitución van implementando hasta configurar un sistema o un modelo económico más o menos definido. Esos principios, comenzando por el de subsidiariedad, aunque no está explícitamente reconocido en la Constitución, la preeminencia de la iniciativa económica privada, solo la excepcionalísima intervención estatal del Estado como empresario, el reforzamiento de la potestad legislativa como reguladora de esas actividades económicas, la supragarantía del derecho de propiedad, precedida de la libertad para acceder al dominio de los bienes, la no discriminación que se impone al Estado, la consagración de principios básicos del régimen tributario, particularmente orientados a que no se transformaran en vía expropiatoria, la inexpugnable iniciativa exclusiva del presidente de la República en estas materias, la rígida regulación con potestades parlamentarias severamente disminuidas en relación con la ley de presupuesto y la autonomía del Banco Central me parece que son los grandes principios que esa Constitución diseñó y que llevaron a articular una sistematización que, aunque no lo dijera la Constitución, la plantea la doctrina y la acogen prácticamente sin disidencia los autores y la jurisprudencia de los últimos 30 años bajo esta denominación, ¿no?, del orden público económico, planteada ya por el profesor Sea, por allá por 1978, cuando planteaba la necesidad de tener en Chile una Constitución plena. Él decía aquella que ha de regular cada régimen político en su anchuroso sentido, también en las variables económicas. De ese conjunto de principios y normas, me parece a mí, yo destaco, y los desarrollo algo más en el trabajo escrito, dos elementos que me parecen centrales. Uno, la reserva de ley en materia de regulación de actividades económicas, y dos, el reforzamiento, lo explicaba el profesor Fermandois, del derecho de propiedad. Hasta el extremo de llegar, también se planteaba en la mesa anterior, a esa teoría que algunos, los menos creo yo, han cuestionado, pero que está en cuestión, de la denominada propietarización de los derechos. Reserva legal y reforzamiento del derecho de propiedad que fueron no solo
basados en la Constitución, desarrollados por la legislación, sino que recogidos ampliamente por el Tribunal Constitucional y por los tribunales ordinarios, fundamentalmente en la década del 80 y en los primeros años o durante la década del 90. En ese contexto, el modelo económico, ya no solo las normas constitucionales, sino que el conjunto del sistema real, práctico, que se fue construyendo en Chile en torno de esos 10 o 15 primeros años de vigencia de la Constitución, se mantiene prácticamente inalterado en sus bases fundamentales por los gobiernos que democráticamente asumen la conducción del país a partir de 1990. Me parece que los sucesivos gobiernos de los presidentes Elwin, Frei, Lagos, en fin, la presidenta Bachelet en su primer periodo, el presidente Piñera con posterioridad, mantienen prácticamente sin modificaciones sustantivas ese modelo económico. Unos más, otros menos van introduciendo modificaciones que no son irrelevantes, que no son accesorias, que tratan de corregir defectos naturalmente del sistema, que tratan de introducir elementos de solidaridad y elementos de asistencia estatal, que me parecen algunos de ellos no solo correctos, sino que absolutamente indispensables, pero sin introducir cambios profundos dentro de un modelo económico que particularmente tenía un gran mérito, se dijo también en el panel anterior, funcionaba bien o funciona bien, es exitoso en términos de su eficacia. La legislación sobre medio ambiente y su reforma en la ley 2417, por ejemplo, la reforma del presidente Lagos sobre el auge, la reforma de la presidenta Bachelet en materia previsional, las leyes del presidente Piñera sobre ingreso ético familiar o aumento de beneficios para el postnatal, etcétera. Me parece que son muestras de cambios importantes, unos más que otros, en ese modelo, pero en una estructura sistémica más o menos consistente con la que se vino desarrollando, lo que se ha desarrollado durante prácticamente 40 años. Esos cambios introducidos a nivel legislativo que pretendieron provocar correcciones o ajustes dentro del sistema, me parece que también es la línea, incluso con mayor intensidad que el legislador, que van a desarrollar los tribunales durante la década del 90, con mayor intensidad el 2000 y en los últimos años. Los tribunales van a empezar a moderar la supragarantía del derecho de propiedad. Estoy pensando en una sentencia icónica del Tribunal Constitucional en esta materia, el rol 505, en que hace una declaración que me parece bastante fuerte, ¿no? Donde dice que no hay intangibilidad de los contratos en el contexto de la causa que se le plantea, ¿no? Y recuerdo también la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de ISAPRES, desde luego, ¿no? Donde va a imponer unas cargas nuevas, para algunos excesivas, a agentes privados, pero que participan de la provisión de bienes o servicios públicos. Entonces me parece que los tribunales son consistentes también con ir introduciendo modelaciones, matices al modelo económico más estricto probablemente que se había ido creando en los años 80. Incluso a mí me parece que los tribunales han ido más allá de lo que el propio legislador con estos otros cambios fue durante estos últimos años. Ese me parece que es, en rasgos muy generales, el detalle estará en el paper, un panorama de lo que ha ocurrido o de lo que ha venido ocurriendo en materia de orden público económico, sin modificaciones constitucionales en este aspecto. ¿Cómo mirar entonces hacia lo que viene? ¿Cuál será el orden público económico en la nueva Constitución? Chile sigue siendo hoy un país respetado. Su institucionalidad política y económica continúa mostrándose estable y apreciada. Sus indicadores parecen adecuados, superiores a los de aquellos países con los cuales tradicionalmente nos hemos comparado. Nuestra justicia constitucional, en sede ordinaria o especial, ha contribuido a ello. El modelo económico diseñado durante la segunda mitad de los años 70 y fundado en principios y normas constitucionales todavía vigentes, sirvió de base a un proceso creciente y muy positivo de cambio significativo en Chile. Ese modelo fomentó la iniciativa privada y disminuyó al máximo el rol del Estado y las consecuencias negativas que se derivaban de su intervención. La definición política adoptada por los sucesivos gobiernos en los últimos años, en orden a no introducir cambios sustantivos al sistema, sino reformas que aumentaran fundamentalmente los recursos para cubrir y ampliar el gasto social, unida a otros factores, como el temor al cambio, las crisis económicas, los compromisos tejidos entre quienes han ejercido el poder por tantos años y los grupos de presión,
impidieron, me parece a mí, que ese modelo se fuera revisando y ajustando en el tiempo, admitiendo solo la incorporación de paliativos. Particularmente grave me parece es constatar, ya no mirándolo desde lo positivo, sino desde lo negativo, que el Estado, no empresario, sino regulador y fiscalizador, no siempre avanzó con profundidad en las regulaciones, y menos fue eficiente, proactivo y diligente para hacerlas respetar, y tampoco para obrar con dureza y justicia en el control de los abusos y los excesos, o para profundizar en el fomento de la iniciativa privada, que permitiera desafiar a las empresas existentes. Es altamente costoso y grave para los derechos de las personas, pero especialmente para los más desposeídos y los que no articulan sus demandas a través de grupos de presión, el encarecimiento de bienes y servicios, los abusos por la falta de ética de quienes los cometen y por la carencia de control y rigurosidad fiscalizadora, que deviene un sistema poco competitivo, puesto que las personas, al contrario, potencian su desarrollo en todos los ámbitos en un sistema donde impera la libertad, con responsabilidad, y que opera sobre la base de un entorno abierto y dinámico. A mí me parece que el nuevo orden público económico, o el orden público económico en una nueva Constitución, debiera, por lo tanto, profundizar los espacios de libertad que la Constitución o las reglas que hoy día contemplan, pero también debiera potenciar el rol fiscalizador y de control del Estado, no así su rol como empresario. Creo que el debate inicial y probablemente el debate en términos conceptuales y político-ideológicos más profundo que se va a plantear en materia de orden público económico en la nueva Constitución va a ser la discusión entre Estado subsidiario o Estado social de derecho, sin entrar en los matices y en las precisiones de esos conceptos. El profesor Fernando decía, no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro, yo comparto esa tesis, pero aunque lo hubiera, me parece que el debate va a estar ahí focalizado en esa discusión, ¿no?, entre un Estado mínimo y un Estado máximo, entre un Estado menos interventor y un Estado más interventor, y consecuencialmente mayor o menor capacidad o iniciativa de los particulares. Sin embargo, más allá de ese debate, probablemente no debiera, y luego escuchar al ministro Burgos y a Manuel Marfán, el debate en términos de las normas y de las reglas concretas que establezca la Constitución, me parece que no debiera ser muy distinto de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años, en términos de mantener la estructura económica como la Constitución la contempla, introduciendo probablemente más matices o más reglas. Y ahí, un último punto, con esto termino, decano, yo creo que el debate constitucional propiamente tal que se va a producir es qué tanta apertura, qué tanta competencia le vamos a dar al legislador para que entre en la regulación de las reglas constitucionales. Hoy día en general, y eso me parece asentado, el legislador tiene o se le ha reconocido poco espacio para regular los principios y normas constitucionales en materia económica. Se daba el ejemplo recién de la autonomía del Banco Central. Yo creo que el debate central desde la perspectiva constitucional va a ser este, ¿no? Introducir cláusulas en la Constitución que mantengan, estoy exagerando probablemente, más o menos las mismas normas que hoy día tenemos, pero donde se dice que el Banco Central es autónomo, probablemente la discusión va a ser si se agrega o no coma de acuerdo a la ley, o donde se dice que el derecho del legislador puede imponer limitaciones o obligaciones al dominio, probablemente a las 5 causales de función social se agregarán o se discutirá si se agregan 4, 5, 10 o 25 más. No creo que la discusión sea si va a haber iniciativa privada o no la va a haber, si va a haber propiedad privada o no la va a haber, si va a haber Banco Central Autónomo. Me parece que eso está suficientemente asentado en la cultura política y sobre todo económica chilena, como lo veíamos en el panel anterior. Creo que la discusión va a ser sobre la base de un mayor nivel de desconstitucionalización de las reglas y, por lo tanto, una mayor competencia legislativa para entrar a regular las definiciones más macro que establece la Constitución, o si vamos a mantener reservado a nivel constitucional y, por lo tanto, con un rol más importante en los jueces constitucionales y ordinarios respecto a la definición de esos contenidos, con una posición del legislador más accidental o menos relevante en la definición de las normas básicas. De nuevo, muchas gracias, Felipe, por la invitación y felicitaciones por el seminario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, entonces a continuación vamos a darle la palabra al profesor Javier Couso para que nos dé su visión. Muchas gracias, decano. Bueno, nuevamente me sumo a las palabras de mis colegas con
Agradecer a CLAPES, especialmente a Felipe Larraín y a Francisco Moreno por organizar este seminario. Es la segunda vez que tengo el agrado de presentar aquí sobre tópicos tan importantes como son la regulación constitucional de la economía. Lo que nos convoca en esta segunda sesión de este seminario, la pregunta textual es: ¿cuál será el orden público económico de la nueva Constitución? Tiene dos posibles lecturas. La primera, una invitación a especular cuál va a ser en efecto el orden público económico en una eventual nueva Constitución. Pero otra posible lectura es que se nos invite a plantear cuál debería ser el orden económico que se consagre en tal Constitución. Dado que me parece altamente especulativo aventurar primero si va a haber una nueva Constitución, recordemos que todo el proceso que estamos viviendo en este momento es un proceso que servirá como insumo para la propuesta del Ejecutivo, pero que en el 2017 se requieren 2/3 de los votos de los diputados y senadores en ejercicios para que derechamente comience un proceso constituyente donde ahí se va a discutir como comunidad nacional una eventual nueva Constitución. Así que vivimos una situación curiosa en Chile. Estamos invirtiendo energía en pensar potenciales contenidos, debates, etcétera, pero no tenemos claro que esto va a llegar a ninguna parte porque depende de realidades políticas que si tuvieran que traducirse en votos, hoy los votos no estarían. Esa es mi opinión personal. Pero por supuesto, las encuestas a los políticos les parecen relevantes porque dan cuenta de un estado de ánimo de la población y es posible que si sigue habiendo este apoyo relativamente alto a la idea de una nueva Constitución, los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio sí existan a mediados del 2017. Bien, antes de comenzar lo que nos preocupa, me parece que puede ser útil aquilatar el hecho que en derecho comparado los contenidos económicos de las cartas constitucionales de las democracias liberales varían mucho. Hay un continuo entre constituciones mínimas en términos económicos y constituciones más minuciosas. ¿Esto tiene alguna correlación con cuán antigua es una constitución? Las que se redactaron en el siglo XVIII, en el caso de Estados Unidos, incluso en el siglo XIX, que era la época del laissez-faire, de la economía liberal manchesteriana, no contemplaban un estatuto demasiado detallado de la regulación de la economía. Insisto, ni siquiera aquellas constituciones que se echaron a andar durante la época de la primera hegemonía del liberalismo, el liberalismo manchesteriano. Ahora, esta diversidad, insisto, es importante porque después de la Segunda Guerra Mundial existe algo así como modas constitucionales o uno podría decir patrones, y hoy día se tiende a incorporar más cuestiones. También es cierto que las constituciones mínimas, como por ejemplo la norteamericana, que solo establece una protección al derecho de propiedad, a la libertad de contrato, y como es un sistema federal, al libre comercio entre los estados, hay algo mentiroso. Efectivamente, la Constitución norteamericana es ese texto escueto más cientos y quizás miles de decisiones de la Corte Suprema que son vinculantes. Entonces, en realidad, el derecho constitucional norteamericano en materia económica es mucho más fuerte, mucho más minucioso que lo que el texto señala. Ahora, por cierto, cualquier debate acerca de cómo debiera ser la constitución económica de un país, a mi juicio supone una pregunta previa. ¿Qué debemos entender acerca de cuál es el rol ideal de una constitución? ¿Qué concepción tenemos acerca del rol que debe jugar una constitución en una democracia liberal? Y aquí, por supuesto, hay muchísimas teorías, no hay el tiempo para poder abordarlas aquí. A mí me parece interesante la planteada por Jürgen Habermas hace 25 años en Facticidad y Validez. Para él, en sociedades postmetafísicas, sociedades en que hay diferencias fundamentales en términos religiosos, filosóficos, el derecho
constitucional democráticamente elaborado es el único pegamento social que nos queda. Esto es importante, un derecho democráticamente elaborado. Y yo creo que eso algo tiene que ver con lo que planteaba el ministro de Interior respecto de por qué estamos siquiera hablando de la necesidad de una nueva constitución. Para poner otro ejemplo, Manuel Marfán comentaba en el panel anterior cómo las democracias, decía él, estoy citando casi textual, muchas veces acuerdan que, por ejemplo, los bancos centrales quedan fuera del debate democrático por el grado de especialización de la política monetaria y cambiaria. En Chile es complicado que la primera vez que se autonomiza el Banco Central de la democracia fue producto de la acción de una dictadura. Entonces ahí tenemos es distinto presentado como lo presenta Marfán. Y eventualmente, una eventual autonomía del Banco Central en una nueva constitución, que creo que va a ser el caso. No hay mayores debates en Chile sobre qué se debería ser el caso, le daría más legitimidad y haría que la historia que Marfán contaba tuviera más plausibilidad. Es decir, que la propia democracia decide dejar fuera del debate democrático normal una institución como el Banco Central. Lo que también se puede adelantar es que lo que hace la Constitución o constitucionalizar un aspecto de la vida es congelar ciertas opciones para que queden fuera del debate político normal. Y en este sentido, volviendo al problema de la regulación constitucional de la economía, a mi juicio uno podría imaginarse dos modelos o concepciones básicas acerca del rol que puede jugar una constitución en materia económica. En el primer modelo, la constitución es escueta, es mínima. En las palabras de Jorge Correa Sutil, hay que usar más la goma que la lapicera. Se limita a consagrar aquellos mínimos constitucionales que concitan la adhesión generalizada de toda la población. Aunque por supuesto habrá siempre grupos ínfimos, marginales, que incluso se opondrían a la propiedad privada. Estoy pensando en grupos ácratas o anarquistas. Pero un segundo modelo que ha sido defendido desde hace muchos años, como mencionaba mi predecesor, el profesor José Luis Sea, plantea que la Constitución tiene que ser plena, es decir, no solo congelar, por decirlo así, en un texto constitucional los lineamientos básicos del orden político, sino que también los lineamientos básicos de un orden económico. A mi juicio, la dicotomía entre una constitución mínima en lo económico y una plena era menos relevante en términos prácticos cuando en Chile la Constitución no tenía los niveles de justiciabilidad que tiene hoy. En otras palabras, si bien es cierto en Chile tuvimos un tribunal constitucional entre el año 71 y 73, fue perfectamente irrelevante para resolver la crisis institucional que el país estaba viviendo. Uno revisa los libros de historia y brilla por su ausencia el tribunal constitucional, no los libros jurídicos, estoy hablando de los libros de historia política. Y en ese sentido, lo que es nuevo en la cultura jurídica chilena es esta mayor inclinación de los operadores jurídicos de acudir a la Constitución como una norma jurídica que puede hacer la diferencia incluso en un caso muy específico que afecta a un cliente. Particularmente fuerte en lo que es el recurso de protección de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y Suprema, y la inaplicabilidad recientemente en el Tribunal Constitucional. Recapitulo. La diferencia entre una constitución mínima en lo económico y una plena se volvió más relevante cuando entramos a la era de la judicialización de la política. Antes era relativamente promesas la que la Constitución, que fueran más o menos profundas, servían roles simbólicos, pero no tenían la importancia jurídica que tienen hoy. Y aquí nos enfrentamos al siguiente problema. Es que en materia de modelos económicos, inevitablemente existen desacuerdos entre gente razonable. A menos, claro está, que uno considere que el modelo socialdemócrata sueco sea completamente no razonable.
Lo anterior es importante porque, dado que persisten desacuerdos entre personas razonables acerca de cuáles deberían ser los modelos económicos más atractivos, es probable que sea desaconsejable congelar un determinado modelo económico por la vía de incluirlo en una Carta Constitucional. De hecho, hay una literatura empírica que recomiendo de un académico brasileño, Cláudio Couto, no es pariente. Cláudio Couto es un politólogo que se especializa en la Corte Constitucional brasileña y que justamente llegó a la siguiente conclusión: a mayor compromiso ideológico de la Constitución con un modelo económico, mayores serán las reformas constitucionales en caso de constituciones flexibles o las mutaciones constitucionales por vía interpretativa. Este es un trabajo reciente del año pasado donde Couto revisa todas las reformas que Cardoso se vio obligado, reformas constitucionales, se vio obligado a introducir para reducir los derechos sociales que la Constitución de 1988 de Brasil contenía, y cómo luego Lula tuvo que hacer reformas constitucionales en sentido inverso. En otras palabras, se politizó, por decirlo así, la Constitución por tener mucho. Insisto, en constituciones que son fácilmente reformables, una agenda económica demasiado ambiciosa incluida en la Constitución lleva a constantes reformas constitucionales. En constituciones difíciles de reformar, todo se juega en quienes forman parte de aquellos que deciden qué dice la Constitución, que son los jueces constitucionales. Y aquí no tengo que ir demasiado lejos en términos históricos para recordar lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos ante una verdadera crisis constitucional. Básicamente, los republicanos van a cometer lo que en Chile llamaríamos notable abandono de deberes, porque ni siquiera van a escuchar la persona que Obama presente, porque todo se juega en ese tribunal, todas las cosas importantes. Y esto es interesante. Hace poco tuvimos en la Universidad de Portales invitadas a la presidenta del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Y nos reportaba que para los alemanes, para esa corte, un fallo dividido es considerado un fracaso. Un fallo 6-4, bueno, ellas funcionan con 16 en 2 salas, pero en Chile sería un fallo 5-5 dirimido por el presidente, o 6-4 es considerado un fracaso, porque hace más evidente a la comunidad política que no están aplicando necesariamente una norma previa, sino que se está creando o se está mutando el derecho constitucional. Y esto me parece relevante en relación a lo que planteaba, y con esto voy a ir terminando porque quiero respetar el tiempo, lo que planteaba mi colega Arturo Fermandoa, en el sentido de que su juicio en el orden público económico actual no sería, por decirlo así, hostil a distintos modelos económicos. Simplemente sería una cuestión, un orden mínimo. Si eso fuera así, a mí me llama la atención, y es una pena que Arturo haya tenido que ir, me explicó que tenía otro compromiso, que si uno mira los últimos 2 años, que como planteaba mi predecesora hace un rato, fue el periodo en que por primera vez se plantearon modificaciones a un cierto modelo económico por parte del Ejecutivo, modificaciones que no son dramáticas cuando uno las mira en el concierto mundial. Por supuesto, o sea, serían consideradas perfectamente, burdamente reformistas por Correa, Morales o algún otro constitucionalista radical. Pero la pregunta, cuando uno mira lo que ocurrió en los últimos solo 2 años, uno se pregunta por qué cosas que en Suecia, como la titularidad sindical o la negociación por rama o la huelga efectiva, son constitucionales allá y aquí parece no serlo. ¿Por qué la inclusión en la educación, que básicamente prohibía lucrar con dineros públicos cuando uno enseñaba, se estuvo a punto de perder y solo por el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional se salvó? O sea, pareciera haber algo en el orden público económico actual
que hace que un ligero giro socialdemócrata de nuestra política económica pueda ser objeto de serios reparos constitucionales. Para no mencionar la reforma tributaria. La reforma tributaria también terminó en el Tribunal Constitucional. Entonces, la sensación que uno tiene es, quizá en Chile tenemos, y es una pregunta, lo planteo como hipótesis, un orden público económico que tiene un cierto sesgo. Si se abre el debate constitucional, el peligro va a ser que otros sectores van a querer que tenga un sesgo de signo contrario. De ahí que la propuesta de Correa Sutil se vuelva más atractiva. Porque finalmente, y esto es clave, más allá de la Constitución escrita hay una Constitución vivida, cultural. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, en Chile no se plantee, como lo reportaba Arturo Fernández, ni siquiera por parte del Partido Comunista, abolir la propiedad privada? Se acabó el muro de Berlín. O sea, han pasado cosas. El país tiene una extensa clase media que valora ciertos principios económicos, que cabe defenderse en la arena pública y no por secretaría, que es lo que suele significar incluirlo en un texto difícil de reformar o que solo puede ser reformado por la interpretación de jueces que pasan a estar muy politizados por la presión que hay de que interpreten en un sentido o en el otro un texto constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Couso. Vamos ahora entonces a darle la palabra al profesor Ramiro Mendoza. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, decano. Bueno, quiero hacer saludos cortos a quienes nos han convocado, a Felipe por su dirección de CLAPE y Francisco Moreno, ¿cierto?, por la asunción de esas labores complejas y ratoniles que significan organizar algo, ¿eh? Porque hay que andar detrás, digamos, hay que hacer, y a veces uno no lo agradece lo suficiente, así que muchas gracias, Francisco. También al profesor Sea, digamos, porque ha asumido la dirección y la vinculación con CLAPE para la organización de este seminario. Son 10 minutos, así que voy a tratar de ser bastante sintético. Normalmente me paso el tiempo, así que seguramente el decano me va a reprochar. Yo quiero partir, digamos, con una mirada así, más bien de sensación, de lo que significa reformar una Constitución, y después quiero referirme esencialmente a una crítica que se le hace a la Constitución, y después quiero entrar a ciertas precisiones para llegar a esta convocatoria de futurología jurídica, como dice Javier, porque uno puede tener su planteamiento respecto a la Constitución y lo otro es hablar de futurología, qué vamos a tener como Constitución o qué podemos prever que puede ser una nueva Constitución. Desde luego pese a todo lo que se dice a veces en los textos constitucionales, no es una constitución pétrea o rígida. Después de la caída del muro de Berlín, que nos recordaba Javier en 1988, a partir de la caída del muro de Berlín cae también la entidad pétrea de la Constitución, 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. De pecho no tiene nada, es más bien tiene casi un estándar de modificación anual, ¿no? Casi un estándar de modificación anual. Llevamos 17 años, 17 modificaciones constitucionales. Enseguida quiero partir con la lectura de un texto que creo que es importante en lo que planteó, y me cuelgo también de lo que dice Javier desde el punto de vista de los ambientes. Una reforma constitucional supone traer al ambiente o a la arena de la preocupación pública una opción de modelos, y yo creo que es válido, legítimo, que la sociedad cada cierto tiempo haga esta discusión de modelos. Y yo creo que también en esta discusión de modelos hay que ser bastante sincero en el sentido de que y aquí no me afilio a lo que dice Miguel Ángel, de que prácticamente no ha habido disidencia respecto al modelo de orden público económico. Y lo que quiero leerles son
no precisamente buenos cariños hacia nosotros, digamos, entre comillas, los profesores de la Universidad Católica. Este es un trabajo que me parece muy atingente, porque se llama El orden público económico, la protección de los derechos fundamentales. Está publicado en una revista de la Universidad Mayor del año pasado, digamos, de un destacado abogado y doctor también en Derecho, de Derecho Constitucional. No vamos a decir su nombre, porque se trata de personalizar esto, se trata de Jaime Baza, ¿cierto? Porque después vamos también a personalizar en Jorge Correa, a quien quiero rescatar también con un artículo en este mismo número que me parece importante para terminar. Dice este autor: explicitados estos presupuestos preliminares de carácter teórico, bajaremos a la normativa constitucional con el fin de revisar críticamente esta creación doctrinaria llamada orden público económico. El desafío es significativo por cuanto este concepto ha sido trabajado sistemáticamente por cierto sector de la doctrina constitucional chilena. Han sido constitucionalistas ligados a la dictadura, pobre Arturo, digamos, ¿cierto?, quienes preferentemente han trabajado el instituto en cuestión, dotándolo de determinado contenido material, ya sea integrante de la Comisión Althusser, y ahí está don Raúl, ¿cierto?, que está aquí en primera línea, ¿cierto?, o indirectamente ligados a ella, a partir de las redes de contacto configuradas por los profesores de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Ahí estoy yo. Es importante dar cuenta de este antecedente por cuanto permite poner de relieve que ha sido solo un sector de la doctrina constitucional chilena la que ha dotado de contenido material a este instituto. Sin embargo, a pesar del carácter particular de dicha escuela, la posición hegemónica de la cual gozó por décadas le permitió configurar el contenido del concepto sin contrapuntos dogmáticos de trascendencia. Esta suerte de monopolio ha dado paso a un fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado, y aquí habla la naturalización del concepto, y sigue en la misma línea. Y el problema, otro párrafo, es que se ha naturalizado el discurso hegemónico de la Católica de Santiago. Debería sentirse orgulloso decano por esa... En el sentido de que el orden público económico y el estatuto del Estado empresario suponen solo propiedad privada y subsidiariedad, cuando esto no es necesariamente así. Desde luego que no es así. Voy a explicar por qué. Y no es que sea un error, se trata de una comprensión parcial del fenómeno jurídico del estatuto del Estado empresario y consecuencialmente también del orden público económico. No es aleatorio, no es casual, no es arbitrario, no es un error, es una comprensión parcial, política e ideológicamente parcial. Quedé así con una sensación incómoda después de la lectura del comentario, pero me parece legítimo y me parece también valiente que estemos acabando con esta línea, ¿cierto?, de que estamos todos de acuerdo en un concepto. El concepto tiene peculiaridades y tiene explicaciones, o requiere explicaciones y requiere asentamientos y definiciones y aceptaciones. Algunas precisiones. La primera precisión es como de perogrullo. Se trata de una facultad de derecho, una convocación a un término que aparece o subyace detrás de algunas normas de la Constitución, y por esa razón creo que es importante hacer una primera premisa de lo que es una Constitución. Las Constituciones son reglas de limitación del poder desde el nacimiento de la Carta de los Derechos de Juan Sin Tierra. Se trata en realidad de cuál es el régimen de las personas frente al poder del rey. Eso fue lo que convinieron con Juan Sin Tierra. Y luego, ¿cierto?, con la creación del Estado como concepto, viene a ser en realidad una forma como en el establecimiento de esta sociedad perfecta del orden temporal que es el Estado, se producen las limitaciones de ese Estado, se producen las reglas de vivencia dentro de la sociedad frente a ese Estado. La primera reflexión que quiero hacer es que las constituciones no son para definir términos de intercambio conmutativo entre las personas, sino que son para enfrentarnos frente al poder del Estado. Esa es como la primera regla. Y esto lo hace esencialmente a través del reconocimiento de potestades, digamos. Define potestades en las distintas funciones del Estado. Define potestades para la administración, las potestades administrativas, define potestades para el legislador, las potestades legislativas, y define potestades para el juez, las potestades jurisdiccionales. La intensidad de esas definiciones y el régimen macrosistémico de esas definiciones es lo que haya más poder de la administración, menos poder de la administración, restricciones a las facultades del legislador, más facultades para el legislador, o el establecimiento amplio, ¿cierto?, sustantivo de potestades inherentes al orden judicial, en lo que significa la plataforma mínima de un juez que diga el derecho, que los alemanes llevaron a esa expresión que se llama el Estado de Derecho.
Estatuye, por ende, las reglas de competencia de quien ejerce poder estatal, competencia, procedimiento, forma, y encarga la definición de ellos a la ley. En el fondo, las constituciones establecen, más o menos, máximas o mínimas, las reglas de estructura de juridicidad de un Estado. Definen reglas de garantías de derechos de las personas. Derechos, asegura a todas las personas, artículo 19. Define reglas de interpretación sistemáticas y sistémicas y establece los principios que deben considerarse para la interpretación de los derechos que están allí. Para la interpretación de los derechos que están allí. Por eso es que no podemos aplicar el Código Civil en la interpretación de la Constitución. Tiene reglas de interpretación distintas. Y esos principios hermenéuticos permiten definiciones que son con criterios progresistas o con criterios no progresistas. Con criterios progresistas es lo que habla y a lo que alude o ha aludido Javier Couso recién desde el punto de vista de la expansión de ciertas definiciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en el último tiempo. Es la misma Constitución, son los mismos derechos y sin embargo ha tenido definiciones distintas o más sustantivas desde el punto de vista de la protección de ciertos derechos que se entienden, comillas, sociales. Figuran las reglas de actuación y la definición del poder sobre la base de quórum, de prevalencia, formas de instrumentos que la complementan, materias exclusivas del legislador y siempre, en el caso chileno, ¿cierto?, la adscripción estricta a que estas garantías constitucionales, a que estos derechos reconocidos van a encontrar su límite en la ley, Durante mucho tiempo tuvimos una constitución, aludió Javier en su presentación, una constitución idealizada. Arturo Fontaine está acá con su pierna mala, ¿cierto? Y la otra vez en la A2 del Mercurio, ¿cierto?, llamaba a la Constitución del 25. Arturo es una tremenda intelectualidad, me encanta leerlo, pero creo que está profundamente equivocado, ¿eh? Desde el punto de vista de la idealización, La Constitución del 25, lo dijo también Javier, para los tribunales de justicia no era una norma. Y como no era una norma, era un decálogo, un contenido de derecho, una cosa superior. Era la Virgen que tenemos encima del mueble los que son católicos en la casa. Se ve, se venera, se cuida, pero podemos hacer una orgía y ahí está la Virgen. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Esa era la Constitución del 25. Y esa Constitución del 25 no era, por supuesto, fuente de justiciabilidad. No habían acciones para reprimir los abusos del Estado, salvo contenciosos especiales que se creaban como, en realidad, hojas de otoño, ¿no? A cada rato un contencioso especial, en materia tributaria, en materia de comercio, en materia de esto, pero uno no podía ir donde el juez, digamos. Si nosotros pudimos ir donde el juez a través del recurso de protección, el año 77, con el acta constitucional número 3, 78, ahí pudimos ir donde el juez. Y llevamos al juez el derecho que entendía el juez, el derecho a propiedad. Y eso produjo una contaminación conceptual, porque todo pasó a ser derecho a propiedad. El derecho a la propiedad de la función pública, el derecho a propiedad de la igualdad, el derecho a propiedad, todo fue derecho a propiedad. Y hoy día lo que tenemos es una crisis del derecho a propiedad. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. La Constitución de los 25 tenía el artículo 87, mandataba en realidad la creación de tribunales contenciosos administrativos, que conocieran los actos de la administración. Por supuesto, ustedes han ejercido ante ellos, no existen. Ha habido 14 proyectos de ley respecto a tribunales contenciosos administrativos, no se crearon nunca se crearon tribunales contenciosos administrativos. Se volvieron a poner en el artículo 38 de la Constitución del 80 y fueron sacados para que en realidad despejar la incógnita de que en realidad los jueces podían conocer y hacer justicia y a tener el principio de justiciabilidad respecto a los actos de las decisiones administrativas. ¿Y para qué hablar del recurso en aplicabilidad en la Constitución del 25? El recurso en aplicabilidad con el consenso de derechas y izquierdas fue sacado de la competencia y de la jurisdicción de la Corte Suprema y trasladado a la jurisdicción especializada del Tribunal Constitucional como oxígeno de garantía y de vigencia de los derechos constitucionales. Y ahí hay una herramienta poderosa que explica por qué en realidad hoy día el Tribunal Constitucional tiene este rol tan potente y tan esencial dentro del ordenamiento. Volvamos a precisiones secundarias, el orden público económico que nos convoca. El orden público económico no es una norma. En este trabajo de Jaime Baza dice el orden público económico, el 19 número 21, el 19 número 21. Si fuera una norma, no hablaríamos de orden público económico,
El orden es porque hay varias normas, y en consecuencia cuando hay varias normas, supone que hay que ordenarlas, y por eso se llaman orden, y de ahí viene la expresión de ordenamiento. Y de esas normas que configuran este ordenamiento sistémico, se han referido Arturo, se refirió Miguel Ángel, se refirió Javier. Ya me quedan 2 minutos y me quedan cualquier cantidad de reflexiones. Bueno, se trata de un conjunto de normas, y como es un orden, es un sistema. No me voy a referir a las normas, ya todos nos han enseñado cuáles forman parte de eso, el 19 número 24, 19 número 23, 19 número 22, 19 número 15, 19 número 16, 19 número 3, todos convocados a reserva legal. Ojo, todos convocados a reserva legal. Es decir, cuando yo quiero intervenir en esos derechos necesito la ley. Y enseguida la intervención, dependiendo de la naturaleza del derecho, es de quórum calificado, 19, 21 y 6 segundos, es de quórum simple, o es en realidad algunos desde el punto de vista de las atribuciones de materia de ley orgánica constitucional. ¿Cuál es el problema que se nos va a empezar a producir? El problema que se nos va a empezar a producir es que en realidad no está en la discusión del orden público económico, sino que está en la configuración y en la definición de lo que se llaman los derechos sociales. Ese es el meollo del cuento. Si vamos a abrir la puerta a los derechos sociales de una manera que empiecen a colisionar sistemáticamente, normativamente, interpretativamente, con lo que se refiere al orden público económico. Es decir, la pregunta parece estar en realidad si los derechos sociales pueden convivir con un orden público económico. Y ahí está la tensión interpretativa que Javier le estaba planteando al final. Yo quiero insistir de que la Constitución trata de dar oxígeno al fenómeno de la libertad frente al poder del Estado. Y fíjense que me había dado, y dentro de estos 2 minutos, y espero no abusar demasiado, me había dado el trabajo de buscar algunos ejemplos. Dije, algunos ejemplos que entiendan el problema de este orden de protección de la libertad. Un ejemplo, la ley 14.890 del año 62. La ley se refiere al uso obligatorio de carné profesional para los gremios de matarife, hoteleros y empleados cortadores de carne en carnicería. Esto es una ley en Chile. Había que tener un carné para ir a comprarle carne al carnicero. Entonces uno cuando iba a comprar a la carnicería debía tener en el espíritu ciudadano proactivo de exigirle el carné al carnicero. Yo creo que nadie lo ha hecho, digamos. Esto se derogó en el Decreto de Ley 2950 y particularmente su norma en el artículo 4, se derogan varias leyes y en general, dice, se deroga toda otra norma legal o reglamentaria, porque además se podían hacer por reglamento, que establezca la exigencia de un carné para el ejercicio de cualquier profesión o oficio, con la sola excepción de requisitos de aquellos requeridos por razones sanitarias, de seguridad o de adscripción a un determinado régimen de previsión social. Y aquí, por supuesto, la ley que siempre produce arbitrariedades, en ningún caso la presente derogación afecta la matrícula de los trabajadores marítimos y portuarios. Porque al otro día se le habría parado todos los puertos en Chile. Entonces, los grupos de intereses, que se llaman, ¿cierto? Y otra norma que es reciente, fíjense, esto es una norma que ya volvimos, está la Constitución del 80, ya todo, la ley, vino por ley, la ley 20.388, que trata del permiso para trabajadores al interior de la locomoción colectiva. Se elimina una norma de la ley del tránsito y se dice se podrá ejercer el comercio o la actividad artística a bordo de vehículos de transporte urbano de pasajeros. O sea, los cantantes, los vendedores Super 8, todo esto están autorizados por ley. Espectacular, el legislador ahí. En el caso de que dicho trabajador se encuentre, propone los requisitos. Por supuesto, tiene que haber un registro. Entonces, volvemos a la técnica registral. Ahí hay otro burócrata que tiene que estar a cargo del registro, que está siempre desactualizado. Y lo que es espectacular de lo que se refiere a la externalización de funciones fiscalizadoras por terceros. Siempre se discute, oye, que en realidad el SAC externaliza en veterinarios que son certificados, son privados, que hacen funciones públicas. No, acá el que tiene la función pública de control es el chofer del Transantiago. Espectacular. La norma dice el conductor podrá exigir la exhibición de la copia de la respectiva iniciación de actividad o su certificado para permitir el ingreso del vendedor. ¿Ustedes se imaginan a un chofer del Transantiago aplicando la ley? No, muéstrame el inicio de actividades. Son paroxismos, son paroxismos. Eso es lo que construye un ordenamiento cuando no está bien en su sistema. Quiero ir terminando porque ya sé que
Carlos ya a esta altura va a ejercer su jerarquía como profesor de acá, digamos. Y quiero terminar con dos preguntas. ¿Qué puede pasar? Esta es la futurología. ¿O cuál es la entidad de los derechos que pongo en la carta? Esta magnitud. ¿Ocupo el borrador de Jorge Correa o ocupo, ¿cierto?, la integración del lápiz y pongo no solo esta Constitución en estos términos? Esta es una Constitución que sacamos en algún minuto en la Contraloría General, después el Tribunal Constitucional también sacó. Esto es como un modelo bolivariano de Constitución, ¿eh? Entonces, ¿la dejamos chiquitita o generamos un tremendo tomo de Constitución? Creo que para terminar es sincero traer también a otro autor, que es Jorge Correa, que tiene en este mismo libro un trabajo que me interesaría leerles, digamos, en lo que dice relación, porque aquí él se hace la pregunta, y esta pregunta yo adscribo completamente a cuáles derechos deben estar, quién debiese resolver, ¿cierto? La Constitución, dice, es esencialmente un texto congregador, en el cual decimos cómo vamos a hacer política de aquí en adelante, quién va a detentar poder, cómo debe ejercerse y cuáles son los límites del poder político. La Constitución es un tema de política, no de constitucionalistas, de política. Y está bien que estén tratándose los temas políticos que se van a incorporar a la Constitución. Los constitucionalistas o los que nos gusta el derecho público podremos hacer aporte, podremos decir, oye, esto está mal, esto va a estar muy mal, esto va a estar pésimo, pero necesita un Estado, una Constitución que sea producto de una discusión. Lo dijo hoy día el ministro del Interior en la mañana desde el punto de vista, adscribiéndose también, yo creo, a las reflexiones que ha dado Jorge, en el sentido de que necesita Chile una Constitución con prestigio. Yo creo que la Constitución del 80 no es una mala Constitución, pero no puedo dejar de reconocer que por anga o por manga la han o se ha desprestigiado. Entonces yo creo que hay que hacer, miro con preocupación lo que estamos iniciando como debate, sea cuál es la agenda favorita de derechos para llevarlos a la Constitución. ¿Cuál es la agenda favorita de derechos para llevarlos a la Constitución? Vamos a escribir los derechos que se nos vengan a la cabeza y después vamos a borrar los derechos. Esto puede ser un riesgo, lo advierte y lo dice Javier. Podemos estar abriendo expectativas que en el ideario de quien no es constitucionalista, pero que sí tiene derecho a una expresión pública de lo que piensa, de lo que debe ser el Estado, como no saben bien lo que es el Estado, pongan cualquier cosa dentro de la Constitución. Dice, lo juzgo como un mal camino, porque me parece que perdemos de vista que los derechos son esencialmente el límite al poder político y los derechos económicos y sociales un límite a las políticas públicas en materia de modelo socioeconómico. Un límite a las políticas públicas en materia socioeconómica. Las constituciones no son expresiones de políticas públicas, eso lo hace el legislador, son expresiones de funcionamiento sistémico. Y el riesgo es que pongamos muchas cosas que no podamos satisfacer desde el punto de vista de la justiciabilidad y no nos hagamos cargo de aquellas cosas que, siendo importantes, necesitan una cierta reflexión. La naturaleza de los derechos de agua, en realidad los límites y la temporalidad, las formas de otorgar ciertas concesiones mineras, los límites y el régimen de adscripción y derechos que ellos deben cumplir, la huelga de los funcionarios públicos. Nosotros decimos, no hay huelga. La Constitución dice que los funcionarios públicos no pueden estar en huelga. Yo creo que si alguno de ustedes trabaja o tramita o tiene un contacto con la realidad, se encuentra 2 veces al año con huelgas de funcionarios públicos. Hay que avanzar a cuidar la Constitución también. La subsidiariedad no es esta situación execrable que impide que haya justicia en las relaciones de intercambio. La subsidiariedad también tiene un contenido activo de solidaridad. Y quizás eso se fue perdiendo en su aplicación o en su entendimiento. A lo mejor esa es una responsabilidad de nosotros como profesores o desde el punto de vista de las facultades de Derecho. El riesgo es llenarnos de derechos sin justiciabilidad. Y ese no es solo el camino de la desconfianza, sino que en realidad es el camino de la ruptura que se nos puede venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramiro. A mí me gustaría, ojalá, poder tener
que el público hiciera algunas preguntas, así que voy a tratar de ser muy breve en las preguntas que quiero dirigirle a cada uno de los panelistas. La primera se la voy a dirigir a Miguel Ángel, ¿no? Uno de los argumentos que se viene señalando ya hace 15 años al menos, en las primeras veces que yo lo vi, me parece Juan Carlos Ferrada señalaba que era necesario un cambio del diseño constitucional o las normas constitucionales en materia económica, porque había poderes públicos no suficientes, el rol de los poderes públicos no era suficiente para precisamente ampliar los mercados, para permitir un rol activo del Estado. Y entonces, dado lo que tú planteabas, Miguel Ángel, la pregunta concreta ¿es para ti un problema de diseño de la Constitución, ese rol pasivo que habría tenido el Estado, o más bien es un problema de juicio de la autoridad o de quien tenía que ejercerla? Y lo pregunto porque tú precisamente hacia el final señalabas la necesidad de equilibrar de alguna manera las libertades con la capacidad de intervención del Estado para poder mejorar los mercados, ¿no? Sí, yo estoy más en la segunda hipótesis, me parece a mí. Yo creo que la Constitución de 1980, entre otras cosas positivas, efectivamente desarrolló un ámbito mayor de control del poder público. Y esos controles en general han funcionado, por cierto que dependen de las circunstancias y de las personas concretas también, pero en general han funcionado razonablemente bien. El Tribunal Constitucional fortalecido el 2005, ya en el 80, pero sobre todo el 2005, el rol de la Contraloría General de la República en los últimos 10 años, en fin, los propios tribunales con las dudas o con las críticas que uno pueda formular a tales o cuales decisiones, pero me parece que desde el punto de vista del diseño constitucional, de la estructura constitucional, se ha proveído un conjunto de herramientas y de mecanismos que después el legislador habrá de desarrollar, que efectivamente controlan el poder público de manera mucho más eficiente que como se controlaba en el pasado, un poder público también mucho más fortalecido, ¿no? Probablemente se puede avanzar. Yo siempre he planteado, tengo cierto interés más bien por afecto que por la función que desempeño como ministro del Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas debiera ser una institución que en el futuro debiera crecer también como el gran órgano de resolución de los conflictos relativos al mal uso de los recursos públicos, digamos. En fin, probablemente se puede perfeccionar, pero cuando yo planteo la cierta ineficacia del sistema en el control, no tanto del poder público, sino que más bien del poder privado, ¿no? Pero sin embargo yo creo que las herramientas están disponibles y hay razones que explican, tal vez que son más bien de estudios de otras disciplinas, de la sociología, en fin, también algo el derecho tiene que decir, la situación que estamos viviendo, el reconocimiento o el conocimiento de las relaciones entre política y derecho, ¿no? Yo creo que esos son elementos que van explicando bien y mal, o sea, por buenas y por malas razones, por qué sobre todo los poderes privados no siempre han sido susceptibles de ser bien controlados y sancionados cuando corresponda por el Estado. Pero me parece que eso tal vez requiera algunas innovaciones, algunas ideas nuevas en la Constitución, pero no un cambio constitucional trascendental. Muchas gracias, Miguel Ángel. Javier, a propósito de la tesis que planteabas o que recordabas acá de tu pariente brasileño, o pseudo pariente, ¿a ti te parece que efectivamente la politización de ciertos temas o la ideologización de ciertos temas se produce producto de la exclusión en las normativas constitucionales o en los órdenes constitucionales de ciertas posibilidades razonables, digámoslo así, o es más bien, como me parece a mí, como pensaba Reinhard Koselleck, que en los tiempos modernos los conceptos políticos y sociales que de alguna manera se mantuvieron pacíficos hasta llegar a la Ilustración se politizan y se ideologizan y pasan a ser parte de los debates más allá de si un diseño constitucional X es muy extenso, es muy breve o permite o no permite opciones razonables. Lo digo, perdona, la pregunta es sobre todo de la perspectiva de tu conocimiento del derecho comparado. A ver, tu pregunta me ayuda a precisar algo que quizá no quedó claro en la exposición. Yo creo que siempre es bueno imaginarse qué hubiera ocurrido si el Partido Laborista británico o sueco u holandés
hubiera intentado constitucionalizar el modelo de estado de bienestar que ellos tenían. Probablemente con la crisis de los precios del petróleo del año 73 hubieran tenido que hacer una reforma constitucional para dar cuenta de ellos, pero sobre todo, Thatcher no hubiera podido implementar su programa radical en términos neoconservadores sin una reforma de la Constitución. Obviamente que hay una Constitución no escrita en Inglaterra, pero en el caso holandés, en los últimos 10 años, hubo un giro hacia el mercado, no tan fuerte como el que hizo Thatcher, pero un giro importante. Entonces, yo diría que la pulsión de colocar algo en la Constitución es zanjar para siempre un debate. Es decir, bueno, ya llegamos a este acuerdo, quizás lo que pasó con los últimos 25 años, que, en fin, cuando yo escuchaba a José Ramón Valiente y mostraba la cifra, es un hecho objetivo. Chile multiplicó por 5 su Producto Geográfico Bruto, redujo la pobreza del 40% al 14%, el Gini Coefficient no mejoró mucho, pero Uruguay no tiene un orden público económico y tiene un per cápita parecido al chileno con mejores índices de desarrollo humano, que miden otras cosas. La República Oriental de Uruguay tiene sus problemas. ¿Cómo los tiene Chile? Chile tiene problemas de productividad. Dependemos mucho de los valores de las materias primas que exportamos. Entonces, la pregunta que yo hago, no creo que sea un problema tan teórico. Yo creo que hay mucha sobreteorización en este debate. Yo creo que el debate entre mi amigo Fernando Atria y Jaime Fater es de un grado de sobreteorización sobre si Schmitt dijo esto o lo otro, cuando francamente me parece que sería posible en Chile llegar a un acuerdo razonable. En esto yo sigo la teoría política de John Rawls en su segundo libro, en el libro sobre el liberalismo político, que es una toma a distancia de teoría de la justicia, porque él se da cuenta que lo que Jeremy Waldron llama el hecho del desacuerdo entre personas razonables persiste. Entonces, ¿cómo lograr que la Constitución no sea objeto de ese debate legítimo, sino que sea un marco donde, en palabras de Eduardo Aldunate, el director de la Academia Judicial, que se dirige esto a la gente que quiere llenar de derechos la Constitución, dice, si todos los derechos son fundamentales, en realidad ninguno lo es. Me parece lógicamente impecable. La idea de derecho fundamental es que tenga un coto vedado, como dice Ernesto Garzón Valdés, un pequeño espacio que está fuera del debate político habitual. Entonces, me parece que el riesgo que corre, por decirlo así, la derecha política y económica chilena, es que corre el riesgo de ser demasiado ambiciosa. No valora el hecho que el Partido Comunista hoy día crea en el derecho de propiedad. Quiere más. ¿Quiénes forman? Yo participo en la Comisión Constitucional, que estamos discutiendo el contenido de la democracia cristiana. Y con Jorge Correa y Patricio Zapata hemos tenido 5 reuniones con los juristas del Partido Comunista. No aparece ni el tema del Banco Central, objetándolo, ni el de la propiedad privada. Entonces, son gente formada en la Universidad Pompeu Fabra, pasan cosas, el mundo de las ideas opera. Norcorea ya no es una alternativa, Cuba tampoco. O sea, entonces, la sensación que tengo es que esta Constitución del 80 es hija de la Guerra Fría. Es una respuesta a la Guerra Fría. La Guerra Fría ha terminado, quizás es el momento de que podamos contar con una Constitución elaborada en democracia que, insisto, para un autor tan importante como Habermas, no es menor. Cuando se habla de las 37 reformas, no hay una coma de esas reformas que no haya sido hecha con el acuerdo de los herederos políticos de la dictadura. Suena duro, pero es así. Entonces, para rescatar a mi colega Arturo Fontaine, no es que la Constitución del 25 sea muy interesante, no estaba al día. La gente que redactó la Constitución del 80, obviamente que puso cosas más modernas y correctas, pero yo leí la tesis de Arturo Fontaine como decir, ¿cuál es el default position, como dice el norteamericano? O sea, si no llego a acuerdo, ¿me quedo con nada? No, me quedo con la Constitución del 25, porque si no, ¿saben cuál va a ser el default position? Una Constitución hecha en dictadura por la dictadura más violenta de nuestra historia. Entonces, para los que no creíamos en esa dictadura, traten de ponerse en lugar de alguien que considera que era una dictadura criminal. Suena duro,
grave, pero no estoy tan solo en esto en el resto de la humanidad. De hecho, me da vergüenza decir que estoy con una constitución que la dejó Pinochet. Pinochet no tiene buena prensa en Estados Unidos. Yo extraño todo el tiempo ahí. Entonces, francamente, no será mucho pedir, decir, lleguemos a un consenso, aunque sea, hasta el año 2005 tuvimos senadores designados, o sea, como que nos olvidamos. Hasta hace solo 10, 11 años, tuvimos senadores no elegidos y tuvimos la incapacidad de los presidentes de la República de pedirle renuncia a personas que hacían ejercicio de enlace, etc. O sea, tampoco es que la Constitución del 80 ha sido una playa de virtudes. Entonces, yo entendí la tesis de Arturo y que entiendo Juan Luis Osa Santa Cruz adhiere, como gente que dice, demos vuelta a la hoja, hagamos una nueva Constitución. Lo leo así. No lo leo como que ellos quieran santificar, idealizar la Constitución del 25, que tenía muchos defectos. Entre otras cosas, no tenía segunda vuelta, con lo cual Allende no habría sido presidente, por poner un ejemplo. Gracias, Javier. Bien, Ramiro, a propósito de tu planteamiento sobre la Constitución, o tu primer planteamiento, ¿no?, como límite al poder, desde la perspectiva de lo que se está discutiendo hoy día, o de lo que parece discutirse, digamos, en materia de derechos individuales, y concretamente de los que estamos hablando acá, fundamentalmente derecho de propiedad y libre iniciativa o libertad de empresa, digamos, a los cuales se pretende, parece, aparentemente, colocarles algunos límites mayores que los que hoy día existirían, ya sea por la vía de estos mayores poderes públicos de intervención, o ya sea derechamente, como se hablaba por ahí en el programa, me parece que representaba Bachelet, sobre la función social, en relación a la herencia y a la propiedad. ¿Tú crees que si eso ocurriera, sería necesario repensar también el diseño o los métodos de impugnación de los actos de la administración, como los tenemos hoy día contemplados? ¿Sería necesario volver a repensar en tribunales de esta naturaleza? Ese es un primer elemento que bien específico, y porque es tu especialidad, me gustaría que me pudieras contar. Y lo segundo que quería preguntar, a partir de tu exposición, es por qué ella aparece, al menos formalmente, como diferente del planteamiento del ministro del Interior y diferente del planteamiento de Arturo Fernandoa. Ambos fueron de la tesis de que en general aquí había más bien aparentemente un consenso fundamental sobre este orden público económico. A partir de las lecturas que tú hiciste, de las exposiciones que tú hiciste, eso parece no ser así. ¿O cuál es tu opinión al respecto? Si existe ese consenso fundamental sobre el cual se pudiera construir. Primero, referente a tu primera pregunta, yo creo que el tema de las garantías y de cómo intervenir, yo creo que bastan algunas normas, y si uno se va a lo que es la historia interpretativa de alguna sentencia del Tribunal Constitucional, o se va al contenido explicativo, dogmático de algunos tratadistas de derecho constitucional en Chile, yo creo que la Constitución tiene un régimen de garantía puesto en la ley. Entonces, de hecho, cuando uno se va, la única norma que está fuera de la ley como instrumento regulador de la garantía, digamos, es el derecho a la vida, digamos, ¿no? Curiosamente, pero el resto tiene una vinculación a la ley, en la forma que la ley prescriba, de acuerdo a la ley, y la norma y la cláusula de garantía esencial es la protección de la ley como instrumento de protección de las garantías fundamentales, que es la que está en el artículo 19, número 26. Yo, modificando el 19, número 26, en realidad cambié la estructura. O sea, yo puedo tener el 19, número 21, puedo tener un montón de estas otras normas que forman parte integrante del concepto de orden público económico, y que pueden ser. Y si modifico el 19, número 26, en realidad estoy mutando esencialmente la Constitución. Y yo creo que acá nosotros tenemos una especie de desvarío en la no identificación conceptual de aquellas normas que son completamente esenciales a lo que es la Constitución como sistema, de aquellas otras normas que son perfectamente discutibles de la Constitución como parasistema. La segunda idea que hice relación con esa mutabilidad, entre comillas, y esa indeterminación frente a, entre comillas, un mayor poder de intervención del Estado
ya sea por razones de solidaridad, ya sea por razones de derecho económico social, ya sea por razones de equilibrio o de generar condiciones más igualitarias en la distribución de los recursos de la forma como, entre comillas, nosotros distribuimos nuestros bienes, tiene relación con la justicia, desde luego. Nosotros tenemos una deuda que yo creo que está impecablemente desarrollada y extremadamente sufrida, que es la carencia de tribunales que conozcan decididamente los actos de la administración, a través de acciones más o menos. Enrique Navarro, un destacado profesor de Derecho Constitucional, identificaban un trabajo que eran como 125, 130 contenciosos especiales. Es decir, y los contenciosos especiales lo que da lugar es a abogados especiales, y lo que los abogados especiales dan lugar a una negación al acceso a la justicia, porque en realidad me incrementan los costos, los litigios son caros, ¿cierto? Y además la sede procesal de cada uno de esos tribunales es prácticamente indeterminada, uno no sabe, ¿no? Entonces yo me voy al costo por costo económico, ¿cierto? Yo me sigo reclamando la Contraloría General, porque en realidad voy a reclamar a un tribunal especializado, tengo que la justicia tiene costos, y tiene la forma de hacer el derecho, y el Estado de Derecho tiene costos, y nosotros a veces no nos damos cuenta de ello. Entonces yo creo que es una deuda. Yo no sé si volvería a los tribunales a la idea originaria de la Constitución del 25 de contenciosos administrativos, pero me parece que despejar siempre las reglas de actuación y unificar las reglas adjetivas de proceso frente a los litigios, frente a la administración, son una deuda pendiente. Yo creo que hay ahí. Y por último, no sé si me puedes mostrar las láminas que teníamos ahí, porque van a ejemplificar. Yo traje una sola lámina, y con eso yo creo que, no sé si me la puede... Y yo creo que es el uso de la Constitución, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer. Es una lámina, no sé si lo habíamos apagado, pero bueno, si en algún minuto sale la lámina, se las muestro y se las explico. Ahí. Es una sola lámina que a mí me encantó, se las traigo en realidad por la estética de la lámina más que por el sentido, digamos. Nuestra amiga parecía que no la había sacado, la había guardado. Esa es la lámina. Ponla como PPT. Es súper buena la lámina. Entonces, yo creo que nosotros estamos en este lado de la lámina, ¿no? Estamos viendo el problema de la igualdad. Entonces estamos re complicados con el ordenamiento jurídico, cómo hacemos que las cosas sean mejores. Avancemos con mejorar la igualdad. ¿Y qué es lo que encontramos para mejorar la igualdad? Intervenir en la Constitución. Entonces, la Constitución nos va a dar las herramientas. A mí me encantó este otro lado, porque en realidad es igualdad con equidad. Cuando estamos todos iguales, estamos ahí. El chiquitito no puede ver el partido, ¿cierto? El del medio lo ve más o menos, ¿cierto? El otro lo ve bien. Pero en realidad están los tres arriba cajones. Entonces, demos vuelta a los cajones. Entonces, en realidad, el grande igual ve el partido, el otro ve el partido también, y el chiquitito puede ver el partido. Eso es el ordenamiento, ¿eh? Nosotros no nos damos cuenta de eso. O sea, el ordenamiento tiene mucho de eso. ¿Para dónde queremos llevarlo? La pregunta de fondo, en realidad, oye, con la Constitución del 80, ¿se puede esto? Desde el punto de vista de regímenes políticos, desde el punto de vista de políticas públicas, sin duda que se puede. El 19, el artículo 1, inciso 3 y 4 y 5, ¿cierto? Desde luego, la dignidad de la persona, ¿cierto? La subsidiariedad desde el punto de vista activo, la promoción de los intereses regionales, están ahí. ¿Podemos hacer algo así con la Constitución? Sí. ¿Podemos hacer algo mejor con una nueva Constitución? Quizás, digamos. Quizás. Pero tampoco es no. Y en ese sentido yo rescato que esta es una oportunidad de poder transferir el involucramiento y el deber del ciudadano a ver lo que nosotros tenemos como ordenamiento. Si el único riesgo está en que yo quiera contar la película y que sea mi versión de la película. Yo coincido con Javier en lo que puede ser, entre comillas, oye, en realidad la Constitución de Pinochet, el modelo constitucional, la idea de una Constitución, entre comillas, de mejor prestigio, como alude Jorge Correa, ok, está bien.
Pero entonces avancemos en algo que no signifique destruir lo que hemos construido. ¿Por qué hemos construido cosas? Hemos construido cosas. Si entramos en una vertiente de paradigma del modelo del orden público económico como el generador de las desigualdades y la constatación del Gini como modelo de juzgamiento, estamos mal. Porque eso no fue así. No fue así, no ha sido así. Se produjeron diferencias, hay que intervenir en ellas a través de políticas públicas bien hechas, con un Estado eficiente, con un Estado moderno. Pero si vamos a hacer lo mismo, con la misma ineficiencia, con la habilidad de gestión, con un Estado atrasado, yo creo que estamos en problemas, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos ofreciendo, desde la vereda del derecho y desde la calle de la política. Muchas gracias, Ramiro. Me están diciendo que no me queda tiempo, así que no voy a poder hacer las preguntas, se las van a tener que hacer ustedes nomás directamente. Muchas gracias a todos y gracias a los panelistas. Queremos agradecerle a nuestros invitados del segundo panel, Carlos Fontaura, Miguel Ángel Fernández, Javier Couso y Ramiro Mendoza por sus intervenciones, y hará uso de la palabra para cerrar este seminario el profesor don José Luis Sea. Afortunadamente queda bastante gente, porque ya es la 1 de la tarde ya. Así que antes que se vayan todos voy a ser bien breve. Imposible hacer un resumen. Tenemos ya 4 horas y cuarto de conversación, muy interesante. Y yo confieso que he aprendido, que la actitud con que siempre vengo a los seminarios, muchísimo. Así que a quien organizó este seminario, mi querido amigo Felipe, y a todos sus colaboradores y por supuesto a todos los panelistas y moderadores, mil gracias por la calidad de las exposiciones. Yo creo que a mí me corresponde en el cierre no hacer una síntesis, ya dije que era imposible. Tampoco extraer conclusiones, porque no creo que el objeto de este seminario haya sido ese. Más bien quiero hacer yo una especie de interpretación de lo que yo creo que ha sido el sentido de esta jornada, que ojalá que se multiplique. ¿Cuál es en esa perspectiva el sentido que yo desprendo de esta jornada? Lo resumo en 5 breves ideas, o espero que sean breves. La primera idea, una nota histórica. Yo recuerdo que en el año 1975 fue publicada en una revista de muy escasa circulación un artículo mío que se llamaba La Constitución Plena y que después dio origen a otra serie de monografías que ampliaron lo que sostuve allí. Y en ese artículo yo decía que una constitución plena o completa o plenaria, como la llamó don Alejandro Silva, que en paz descanse, tenía que contemplar ideas esenciales y no más que eso, solo ideas esenciales sobre lo que ya llamé entonces el orden público económico. Repito, en el año 1975. ¿Qué pasó con ese artículo? Que la poca gente que lo leyó se consideró autorizada para descalificarme como un teórico que quería constituciones eternas y que había que, por lo tanto, silenciar al máximo todo lo que yo había dicho. Que la Constitución es política y no debe contemplar disposiciones de carácter social ni económico. Afortunadamente, yo no fui miembro de la Comisión Ortúzar ni participé en el debate del Consejo de Estado. Alguien leyó esa revista y después 2 o 3 monografías que publiqué y que sirvieron de base para que se redactaran disposiciones que son las que contemplan hoy día la Constitución actual
que yo ya no la llamo de 1980, para mí no es la Constitución de 1980, y que reúnen algo así como 25 disposiciones que se pueden sistematizar en torno al concepto que he mencionado. La segunda idea. Hoy día en la mañana escuchamos una magnífica exposición del ministro del Interior y acto seguido otra espléndida exposición de nuestro director de CLAPES, Felipe Larraín. Completamente distintas. ¿Distintas en qué? En diagnósticos que no coinciden, que no se conjugan. Las estadísticas que nos dio Felipe, que son categóricas y que yo las comparto, demuestran que el orden público económico, que ahora ya no se discute, sea mínima, plenaria o máxima la Constitución, es un orden que debe ser preservado porque ha rendido beneficios enormes y que están demostrados. Se podrían agregar muchas otras cifras en la misma línea. Yo leí hace pocos días en la revista del CEP un trabajo de Harald Beyer sobre la idea de esto que llama la paradoja de Fino. O sea, aquí están felices las personas, pero critican el sistema. La extrapolación de lo individual a lo social da lugar, o al sistema político, a una serie de críticas que llevan entonces a denostar el sistema, pero a considerarse muy felices desde el punto de vista individual. Y él dice que, entre otras razones, está que gozamos de mucho bienestar, un estatus de bienestar que nos parece ya conquistado y que no lo vamos a perder nunca. En cambio, la perspectiva que nos dio el ministro es una perspectiva que vuelve a replantear la tesis de que el descontento está en el origen de la Constitución que él sigue llamando de 1980 y que yo no la llamo así. O sea que sería absolutamente ilegítimo. Ahí está la gran diferencia que yo veo en el futuro de nosotros y que probablemente, Felipe, tendríamos que ir explorando con mayor minuciosidad o prolijidad. Y ahí paso a la tercera idea, que la planteo con riesgo. La planteo con riesgo y por lo tanto con una mera y provisional hipótesis de trabajo. Y no quiero ir más allá porque yo mismo estoy pensando a la luz de lo que he oído hoy día, que tendría que meditarla más, decantar más ideas y por lo tanto no afirmarla categóricamente. Yo creo, escuchando sobre todo la lúcida exposición que le oímos a Javier Couso, que esta dualidad que él dijo, hay una cierta intención de carácter derechista o de carácter conservador en el orden público económico actual, sería lo que induce a mirar las disposiciones pertinentes con recelo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las disposiciones del orden público económico son normas que han demostrado ser constitucionalmente impecables, inobjetables, y han dado lugar a cualquier cantidad de cambios que se han realizado sin ningún problema. Los cambios estructurales que estamos viviendo hoy día se han realizado todos de acuerdo con la Constitución, lo cual demuestra que tiene un grado de flexibilidad bastante considerable y apreciable. Pero asociando eso que le escuché y que considero muy sagaz, muy francamente planteado por Javier, pero que no comparto, yo pensé, ¿no será que la discrepancia está, como también se dijo hoy día, entre lo que dijo Felipe y lo que dijo el ministro, en el sentido de que podemos aceptar que hay un grado de coincidencia o de consenso bastante elevado, aunque no completo, en torno al orden público económico, pero no así en torno al orden político. En el orden político estamos completamente o muy ampliamente fracturados, divididos, defendiendo posiciones antagónicas. Y no será entonces, y aquí viene la hipótesis mía, que quienes defienden un orden político distinto, que no se dice cuál es. Hoy día por lo menos tenemos a favor el hecho de que nadie ha hablado de la Asamblea Constituyente. Tampoco ha quedado completamente claro si estamos de acuerdo en reemplazar la Constitución o en introducirle numerosas reformas y menos
cuáles serían esos cambios. Pero ¿no será que hay una cierta añoranza de lo que era Chile en los años 70? Fin de los años 60 y comienzo de los años 70. Y retrotraer la historia. Por ejemplo, aquí está mi querido amigo, ¿no es cierto?, Arturo Fontaine, a esa tesis que entiendo que él la da a conocer en una columna, pero eso está ampliamente desarrollado por Fernando Atria y muchos otros. Baza, entre los que se han mencionado acá. Restaurar la Constitución de 1925 con algunas modificaciones que la experiencia indica que serían indispensables. No hay una cierta añoranza, repito, de lo que fue el proceso de los años 66, 67 en adelante, con cambios estructurales de gran envergadura, y que lleva entonces a pensar de que la Constitución actual no da para esos cambios, y por eso es que hay que ir, en definitiva, a una fórmula política distinta que permita llevar a cabo lo que se sueña que podría ser la segunda oportunidad de un régimen que colapsó con el golpe militar de 1973 y lo que vino después. Yo me arriesgo a plantarlo esto como una hipótesis. No quiero afirmarlo categóricamente, pero al oír las exposiciones de esta mañana me quedo pensando si esa es una de las razones por las cuales hay tanta distancia entre los diversos sectores políticos en la actualidad. Porque ustedes comprenderán, yo vivo leyendo los artículos, las monografías y los libros constitucionales, creo que ya me he leído en los últimos meses 20, y no logro encontrar acuerdos. Porque creo que la raíz del desacuerdo podría ser esta. Yo tengo la impresión de que el sistema actualmente vigente en la Constitución, como siempre en la vida, puede ser evaluado y puede ser corregido en los puntos o en los temas que lo requieran. Pero yo estoy de acuerdo con el sistema previsto en la Constitución, que creo que las cifras que dio el director de CLAPE son más que elocuentes, para demostrar que es un sistema que ha funcionado empíricamente de manera muy exitosa. Y no es ocioso decir que en la actualidad hay constituciones como la checa, por ejemplo, la República Checa, que copia casi textualmente la República Económica de Chile y que lo hace con bastante éxito también. Y así como eso hay varias otras disposiciones semejantes. En cambio, me parece bastante débil la tesis de que sigamos la línea o la estela de otras constituciones que han dejado el orden público económico entregado únicamente a la ley. Yo creo que este es uno de los puntos cardinales del proceso que se está discutiendo. Muy bien lo dijo Miguel Ángel Fernández, desconstitucionalizar, no llamándolo, digamos, derógase la disposición tal o cual, sino que darle a la ley el concepto que la ley tiene en el artículo 1 del Código Civil, y que es rusoniano, o sea, es la declaración de la voluntad soberana, que manda prohibido prescribir. Y no darle ninguna garantía, digamos, a los ciudadanos. Yo creo que eso no es democrático en primer lugar, y creo que es contra el tiempo, contra los signos de los tiempos que vivimos. Me pregunto yo, para terminar, cuáles serían las ideas cuarta y quinta con que quiero cerrar estas pequeñas reflexiones. Yo les pediría que pensáramos más en la sociedad civil. Yo creo que el futuro de la democracia está en la sociedad civil. Mucho más que en el individuo y, por cierto, mucho más que en el Estado. Y tratar de encontrar en la sociedad civil no la perspectiva que tiene Hegel, por ejemplo, sino que las perspectivas más recientes, más modernas. El profesor que nos visitó hace un mes y medio atrás, profesor de Harvard, Michael Sandel, eso no me queda desarrollado mucho esta perspectiva que yo estoy tratando de transmitirles ahora. Una sociedad civil estimulada, promovida, fomentada por el Estado a través de incentivos que lleven a la sociedad civil a protagonizar la realización del bien común, haciendo realidad el principio de solidaridad, por ejemplo. Y revisemos siempre que una actitud abierta a los cambios, que yo creo que es la que corresponde adoptar en este minuto, siempre una actitud abierta a los cambios, revisemos todas las otras disposiciones que nos parezca susceptibles de diálogo o conversación en torno del orden público económico, no cerrarnos a ninguna discusión.
Pero siempre y cuando no vengamos, ¿no es cierto?, a retrotraer las cosas a un tiempo que desgraciadamente es de los más trágicos de la historia de Chile, en que el legislador podía hacer lo que quisiera porque la Constitución era neutra. Si ven las constituciones, como se dijo muy bien por Ramiro Mendoza, son siempre sistemas de límite, lo dice García de Enterría y todos los grandes estudiosos del tema. También las constituciones son expresión de ciertos valores dentro de la sociedad, con los cuales la comunidad se identifica y que trata de arraigarla en la cultura de la sociedad. Pensar en la sociedad civil. Y el otro tema es que yo creo que si nosotros vamos buscando la zona de coincidencia, de convergencia, más que la de disidencia, es posible ir llegando a ciertos consensos. Tal como yo veo el momento político chileno en este minuto y constitucional, tengo la impresión de que estamos en un momento que no lo llamaría, como lo hizo Arturo Fermandois, de diálogos o de conversaciones constitucionales, sino que preconstituyente, pero creo que no está ni regulado en la Constitución, en las leyes, y por lo tanto apenas es un proceso que tiene un carácter semioficial, y por eso es que lo califico modestamente de preconstituyente, no más que eso. Pero ir tratando de llegar con buena voluntad y buen espíritu a no volver a un concepto de los años 69, 70 y siguientes, como tampoco cerrarnos a estudiar las posibilidades que tiene una mayor apertura del sistema hacia un protagonismo más rico e intenso en la sociedad civil. Yo le agradezco nuevamente a Felipe su magnífica idea de organizar este seminario, a todos sus colaboradores, y no quisiera usar más del tiempo de ustedes. Muchas gracias. Con la intervención del profesor Sea damos por terminado este seminario. Le agradecemos a todos ustedes la presencia y nos volveremos a ver en un breve plazo. Gracias.